Buenos días, sean bienvenidos al sexto encuentro de diseño y comunicación visual. Yo soy el doctor Jorge Luis Rodríguez Aguilar, profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, quien tiene el placer inmenso de compartir con ustedes hoy un tema que sé que les va a resultar muy interesante. Es la semiosis visual, la semiosis del diseño. Por lo tanto, vamos a trabajar un poco o vamos a hablar un poco sobre aquellos principios que intervienen en la comunicación visual. También en el signo, ese elemento tan fundamental para establecer cualquier tipo de relaciones en el diseño. Un poco de la polisemia, de las relaciones que se establecen en las imágenes y sobre el ruido y la redundancia. Y para concluir, hoy vamos a mostrarles un animado de 3 minutos de duración donde van a poder establecer, si quieren, como una tarea, todas esas relaciones que hemos estado estableciendo en los encuentros anteriores, que tiene que ver con el color, con la tipografía, con la composición, y propiamente hoy los que van a ver en nuestro encuentro que tienen que ver con el signo y su comportamiento en el entorno social. Entonces, sin más, comencemos. Como siempre, me gusta iniciar la clase con una frase, y hoy he decidido compartir con ustedes una de Paula Scher que nos dice: qué peligroso es cuando los diseñadores usan una lengua que la gente no puede entender. Y evidentemente nos lleva a todo lo que vamos a estar estableciendo hoy, que tiene que ver con el signo, con el símbolo, con estos elementos que intervienen en la comunicación y que son medulares, porque establecen una lectura rápida, fluida, precisa, directa, sin ambigüedades ni polisemia, que es lo que nosotros pretendemos establecer desde la comunicación visual en el diseño. Me gustaría que vean atentamente estos dos carteles de Félix Bertrand, de uno de nuestros más importantes diseñadores. En ellos establece una comunicación a partir de los símbolos. Pero si hacemos un ejercicio rápido y tratamos de no leer lo que aparece debajo del primer cartel, tal vez no podamos identificar inmediatamente cuáles son estas relaciones que se establecen entre esas figuras geométricas. Vemos 4 círculos, pero si inmediatamente leemos el cartel, podemos comprender cuál es el mensaje que nos transmite este cartel. Por lo tanto, vamos a establecer una relación entre el texto y la imagen sígnica, que en este caso ya se convierte en un símbolo. Y podremos entender otras relaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la protección de la vista, que bien puede ser usando espejuelos o también puede ser cuidándosela como un medio de protección si estamos en un área donde trabajamos con peligro. En el segundo cartel, que es todavía más evidente la relación que se establece, vemos que hay una figura geométrica en un color naranja que simula esa gota de aceite, ese aceite que estamos utilizando día a día en todos los procesos que se establecen en las industrias. Pero muy inteligentemente ha invertido la misma figura, la ha puesto un poco más pequeña y en negro, dando a entender que es el aceite usado. Y solamente con la inversión de esta figura ya está estableciendo una relación directa, clara, precisa. Por lo tanto, vemos dos carteles elegantes, bien, no digamos que discretos, pero bien sentidos o bien marcados en lo que se quiere establecer como comunicación. La comunicación visual es un proceso semiótico porque establece una relación puramente intelectual y perceptiva. Intelectual porque está trabajando con las ideas y perceptiva porque nos llega a través de los órganos sensoriales. Por lo tanto, en este proceso, esta comunicación visual establece una relación con las imágenes. Y ya sabemos que las imágenes son esas expresiones gráficas en las cuales se puede realizar toda clase de configuraciones. Pero estas imágenes también establecen una relación estrecha, muy estrecha con el mensaje visual. Como todos saben, para que exista una comunicación, tiene que haber un elemento emisor y un elemento receptor, que entre los dos establecen un mensaje. Bien, estos dos elementos, tanto el emisor como el receptor, tienen códigos propios. Códigos que se envían y que en ese ambiente en el que están funcionando tienen que tener una misma capacidad de entendimiento para que se comprenda bien ese mensaje que se envía. Ese mensaje lo vamos a establecer desde el sonido y la imagen. Y en ese proceso intervienen una serie de elementos que nosotros consideramos que son ruido. Que ruido no necesariamente es un sonido alto o una bulla, sino un ruido en la comunicación visual puede ser una tipografía mal puesta o pequeña, o el deterioro de un cartel o de un libro, o incluso pudiera ser más, pudiera ser un color que está vibrando sobre un fondo determinado. Todos son elementos que intervienen en ese ruido y que hacen que esa comunicación no sea correcta y por supuesto que no llegue al destino o con la fuerza que tiene que llegar a ese receptor. En este proceso de comunicación interviene el signo. El signo es una entidad codificada que establece una relación equivalente
acústico-semántica. ¿Por qué acústico-semántica? Porque tiene que ver con el sonido que uno escucha y semántica por la significación propia que este sonido nos va a estar generando. Pero esa relación se establece entre esa imagen significada, es decir, esa imagen que nosotros ya estamos estableciendo una relación porque conocemos previamente, y el concepto significante que ella va a establecer, es decir, la nueva relación gráfica que nosotros vamos a estar incorporándole. Y esto, de alguna manera, no tiene por qué representar exactamente la cualidad de este objeto. Ya sabemos por clases anteriores que la imagen no representa en su totalidad al objeto en sí, sino solo partes de ella y a partir de una experiencia que nosotros hemos ido incorporando a partir de relaciones sociales que establecemos y todo un proceso que es social y cultural. Ese signo tiene una relación con un objeto real. Por lo tanto, ese objeto real nos establece a nosotros dos relaciones. Una de representación y una de significación, que es el concepto. Esa representación establece una dualidad entre la imagen y el sonido. Si siempre nosotros vamos a estar percibiendo un sonido que lo identifica y vamos a estar estableciendo también una relación con la imagen. Como estamos hablando de representación, esa imagen bien puede ser o gráfica o textual, es decir, una palabra que también la significa o un elemento gráfico. Por ejemplo, vamos a hacer rápido una relación de ejemplo. Ese objeto real es una casa. Tenemos una casa cualquiera, una imagen de una casa cualquiera. Desde la representación y desde la significación vamos a establecer que podemos utilizar 4 letras para designar casa. Es decir, la C, la A, la S y la A. Y tenemos toda una explicación semántica que nos da el diccionario, que la casa puede ser la morada, la vivienda, el domicilio, la familia, el hogar propiamente, y todos estos elementos que nos hacen a nosotros una relación con ese concepto de casa que tenemos. Pero en esa representación entre la gráfica y la parte textual que va a determinar el significante, es decir, el elemento representado, podemos establecer un dibujo. Vamos a hacer el dibujo más elemental, el que hacían los niños, que es un cuadrado con un techito triangular y una puertecita. Ese elemento nos está dando una relación significante. Y por otro lado, tenemos la relación que nos está estableciendo las 4 letras y la definición del diccionario, que es el significado o la relación que refiere directamente a ese objeto del cual partimos. Por lo tanto, esa relación que se establece entre el significado que está refiriéndose a ese objeto real y el significante que tiene que ver con la representación que hacemos derivada de esa interpretación que hacemos del objeto, nos da un tercer elemento que es el referente, que no es más que la relación entre la imagen, el concepto y la experiencia que tenemos. Y aquí podemos ver en esta gráfica que esa imagen referencial o experiencial no es más que la casa de uno. Entonces, estamos estableciendo una relación que de aquella casa imaginada a esa casa desde el concepto y a la casa representada de la manera más primitiva posible, siempre vamos a establecer una relación cercana con nuestra casa, porque es el elemento que conocemos, en el que vivimos y que tenemos, por ende, una asociación viva, visual. Vamos a ver entonces que el signo tiene 3 maneras de comportarse. El signo, que es esa representación visual, auditiva o gestual, como hemos estado viendo a partir de la gráfica anterior, que refleja aspectos culturales, sociales o religiosos en nuestro contexto, es decir, en la sociedad. Por lo tanto, el primer elemento que vamos a determinar a partir del signo es el icono. El icono bien es una representación de forma sintética que intenta transmitir el concepto de una manera rápida, debido a la semejanza que puede tener o no, en cuanto a más icónica o menos icónica, con el objeto que está representando. De ahí que su relación es directa con esa realidad. Y podemos verlo, por ejemplo, en las pinturas. Si la pintura es más realista, pues es más icónica. Si es más abstracta, es menos icónica, porque se aleja más de esa realidad. Pero también lo podemos ver en esos pequeños elementos que aparecen en la pantalla de las computadoras, que nos están indicando indirectamente cuál es el programa al que debemos clicar para poder entonces acceder a ello. También hay algunos de ellos que representan de una manera muy rápida y muy clara cuál es este programa, pero hay otros que no. También tenemos los mapas, que si el mapa es una foto satelital, pues es muy icónico y enseguida nos permite reconocer la imagen. Pero si vemos este, que es un mapa de Cuba de 1564, vamos a ver que nada se parece a Cuba, pero sigue siendo una imagen icónica. El segundo elemento que comporta el signo es el símbolo, que es una entidad que ha sido convenida a partir de determinadas relaciones por el hombre para que todos podamos comprenderlo. Es decir, el signo no es más entonces que una convención que ha sido pautada. Por lo tanto, tiene un carácter psicológico, metafórico y abstracto. Y su relación es indirecta con aquello a lo que refiere.
Vamos a verlo inmediatamente en la paloma, que simboliza la paz. Bueno, es una relación arbitraria, pero que ya se ha convertido en un elemento que todos reconocen. Y para ponerle un elemento más, tiene en su boca una rama de olivo. Y el olivo como aquel elemento que también representa la paz. Pero lo vemos también en las señales de tránsito. Imagínense qué sería de todos los países si tuvieran señales de tránsito distintas. Fuera un caos y hubieran accidentes constantemente. Por lo tanto, tienen que haber elementos que sean comunes para todas las culturas y que nos permitan a nosotros poder establecer una comunicación rápida, precisa y segura. Y también lo tenemos en los colores. Los símbolos que establecen determinados colores como el que aparece en el semáforo. El rojo para detenerse y el verde para continuar. Y el amarillo como un color de mediación que nos está estableciendo que puede haber un peligro. Y el último elemento que comporta el signo es el índice, que no es más que un elemento que está determinado por el dinamismo que puede tener este objeto en virtud de estar o no en una relación real con él. A ver, ¿qué cosa es un índice? Una señal que nos anticipa algo que va a suceder. En este caso tenemos el síntoma de las enfermedades. Tenemos fiebre, eso es una señal de que vamos a estar o estamos incubando ya un virus. Pero vemos por la calle un humo, una candela, un fuego y establecemos inmediatamente una relación con un peligro, con un desastre, con un accidente. También lo vemos en la sirena, que nos ayuda a identificar cuando es un bombero, cuando es la ambulancia, cuando es la policía. Por lo tanto, ¿qué son los índices? Son signos que han escalado a una posición superior respecto al índice y respecto al icono y que son elementos que nos anteceden, que nos están dando señales de lo que puede suceder. En estos tres carteles vamos a establecer inmediatamente esas relaciones o esos principios que estamos viendo del signo. El primero es un cartel de aproximadamente 1914, por ahí, de la Primera Guerra Mundial, hecho por James Montgomery Flagg, que representa a un personaje que con el tiempo se iba a convertir en el símbolo de los Estados Unidos, que es el tío Sam. Este es el cartel que se utilizó para el reclutamiento de los jóvenes que iban a combatir en la Primera Guerra Mundial. I want you. Y como les dije, se volvió un cartel muy conocido y posiblemente en esa primera etapa del siglo XX el más visto, el más conocido. Pero hay un elemento que me gustaría que se fijen y que llama la atención, y es que todavía en este momento el sombrero del personaje no tenía las franjas rojas que identifican a la bandera. Quiere decir, todavía no estaba utilizado como símbolo, era solamente un signo, pero su uso, su permanencia y su presencia lo convirtió o devino en un símbolo. En la segunda imagen tenemos una pintura ilustrativa tipo cartel de Reinero Tamayo, que inmediatamente por el uso de ese color rojo y del elemento sígnico que aparece en el centro, nos va a aludir a la revolución, al comunismo, al socialismo. Pero si se fijan bien, vamos a ver, porque la vista a veces nos engaña, que lo que tenemos en el centro no es la hoz y el martillo, sino es un símbolo muy conocido que es Nike y el martillo. Por lo tanto, nos está estableciendo con este juego una relación más moderna, donde también pudiera entenderse que este símbolo está llamando a un tipo de revolución nueva, una revolución de jóvenes, una revolución social. El último elemento que aparece en el cartel de Llopis es muy subjetivo porque nos está dando una referencia con algo que históricamente pasó y que es un símbolo muy marcado. Pero si se fijan bien, realmente no es una suástica lo que está ahí, sino son 4 botas, pero con el uso del color que ya vimos en una clase pasada, que el color es un elemento que porta contenido y que transforma todos los elementos que intervienen en la forma, pues estamos viendo que hay un llamado, a partir también de ese texto que dice Chile, un llamado a entender ese fascismo que hubo en un momento determinado, vamos a decir ese tipo de tiranía, esa dictadura, todo ese mal que provocó este medio o este golpe de Estado que hubo en un momento determinado en Chile, ¿sí? En los años en que se hizo el cartel, que fue en el año 73. Por lo tanto, estamos viendo cómo a partir de la significación o resignificación de signos podemos establecer comunicaciones. Y en este último quiero también llamar la atención de que este elemento se ha convertido, ya más allá de un símbolo, también en un índice, porque nos está advirtiendo lo que va a suceder en ese país, ¿sí? Lo que sucedió en un momento determinado a partir solamente de la utilización de elementos que nos pueden llamar como símbolos a comprender un mensaje visual. Por lo tanto, las imágenes se pueden convertir o se pueden volver símbolos. Y aquí vamos a tener, para no hablar de todas estas imágenes, vamos a hablar de 3. Vamos a tener primero la Estatua de la Libertad, que fue un regalo que le hizo el pueblo francés cuando se cumplieron los 100 años de la Revolución Americana a los Estados Unidos, que de ser un símbolo propiamente de esa relación cultural o que se establecía a partir de un país que había tenido una revolución que era heredera de esta otra revolución,
se convirtió en el símbolo de la ciudad de Nueva York y después con el tiempo se convirtió en el símbolo de todo un país. Pero en una época en que la inmigración hacia Estados Unidos, la inmigración sobre todo europea, irlandesa e italiana, tenía un peso determinado, da la casualidad que el centro de aduanas donde recibían todos estos inmigrantes estaba en la isla de Ellis, que era muy cercano a la Estatua de la Libertad. Por lo tanto, todos aquellos que entraban en barco a la ciudad veían la estatua y se convertía en un elemento simbólico que les estaba transmitiendo a ellos una nueva vida. Ahora vamos a ver la segunda imagen, que es la de la famosa Torre de Pisa, la torre inclinada de Pisa. Esta torre terminó por sustituir los otros dos elementos que aparecen en la arquitectura, que es el baptisterio y la catedral. Entonces el campanile, que es la pieza que está inclinada, no solo se convierte en un elemento simbólico que nos alude a toda la cultura del medioevo, incluso prerrenacentista, de una época determinada en Europa y en Italia, sino que se convirtió con el paso del tiempo en un elemento indispensable para relacionar la cultura de Italia y se ha vuelto prácticamente un símbolo de Italia, la torre inclinada. Incluso de algunas pizzerías que ponen la torre de Pisa por la relación tal vez semántica o acústica de Pisa con pizzería, cuando no tiene a lo mejor nada que ver. Y vamos a ver una tercera imagen que son las pirámides de Giza, las pirámides de Egipto, el único elemento que sobrevive de las 7 maravillas de la antigüedad. Pero este elemento que se ha vuelto un símbolo de permanencia en el tiempo, de estabilidad, también porque la pirámide es un elemento estable, ha devenido también un elemento que puede ser esotérico, mágico, místico y se asocia también con cultura, con religiosidad. Por lo tanto, cuando un elemento se construye o se magnifica en su momento, no necesariamente adquiere la categoría de símbolo. Eso se lo da el tiempo, se lo da la cultura, se lo da la historia y sobre todo se lo da las relaciones sociales que se establecen con esa imagen que ha devenido en un símbolo. Esto nos lleva a la relación entre los aspectos formales y semánticos de las imágenes, que no es más que la polisemia propia de las imágenes. Como sabemos, las imágenes guardan una estrecha relación entre su forma y su representación semántica, que constituyen de todo esto una manera, un modo indivisible, es decir, no se dividen, no se parten entre ellas, es un todo, una unidad en sí. Se debe en primer lugar a un aspecto que tiene que ver con lo visual. La imagen recoge de una manera precisa y concisa, pero también de una manera formal, todos esos elementos estéticos que intervienen y que nos permiten a nosotros, desde su estructura, entender su naturaleza. Pero, en un segundo lugar, también por la relación textual que se establece, es decir, la relación semántica que establece a partir de una codificación y de una relación que establecemos, porque la imagen la vemos también como un texto que puede ser leído y que sustituye muchas veces ese elemento imagen y solamente nos queda la palabra. Me gustaría ahora mostrarles un grupo de imágenes donde vamos a poder ver de una manera clara esa relación polisémica que establecen algunas imágenes. Por ejemplo, el primer cartel de Rafael Morante, Muerte al Invasor, es un cartel que más allá de ese principio que establece inmediatamente de comunicación, tiene un mensaje oculto y es que este cartel se imprimió por necesidades de la época sobre un papel periódico que cada uno de estos carteles que todavía pudieran ser que se conserven es distinto, lo hace diferente. Y el elemento que pudiera ser particular es que en estas figuras caladas que aparecen, que son vamos a decir, el enemigo, el invasor al que se le está disparando, puede leerse en el cuerpo de ellos lo que aparece como noticia en ese periódico, en esa página de periódico sobre la que se imprimió. Quiere decir que cada uno de estos carteles a la vez se convierte en un elemento único de comunicación y que permite relacionar un nuevo tipo de comunicación. La segunda imagen es un cartel elegantísimo de Kelly Núñez que nos habla de la Guerra Civil Española y de la muerte de Pablo La Torriente Bravo. Si esa pluma como elemento que significa al periodista, al escritor, al intelectual y el hilo rojo de la sangre que ha dejado la vida marcada en la historia. El tercer cartel creo que no necesita mucha explicación. América 500 años después. Y este exprimidor que nos alude directamente a esa relación de que todavía nos siguen exprimiendo. Es decir, América sigue siendo exprimida todavía y le están sacando la sangre hasta su última gota. Estos otros dos carteles de Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño en España. El primero de las fiestas de San Isidro, las fiestas taurinas de San Isidro. Se podrán fijar que es un elemento que trata de simbolizar el toro. Pero este elemento es un enchufe, ¿sí? Un elemento que se introduce en la corriente
Y a mí en lo particular me hace pensar como elemento simbólico que me dice, conéctate, participa, ven. Quiere decir que no a todo el mundo le tiene que significar lo mismo, pero quiere decir que el símbolo te puede generar otras alusiones. Como por ejemplo en el segundo cartel de él, que es esta mano grande y esa espada pequeñita, que es el Quijote. Y no es más que esa lucha contra lo imposible, contra esos molinos, contra esas ideas que a veces, porque estamos esgrimiendo un arma pequeña, pudiera parecer que no vamos a ganar. Y sin embargo está ese estoicismo del héroe que siempre va a vencer todas esas batallas. Y finalmente estas tres imágenes que nos ayudan a comprender esa polisemia nos lleva al primero de Ernesto Niebla, que es un cartel en lo particular que siempre me ha gustado, creo que se titula Bolero, y es sobre una campaña contra el SIDA. Imagínense ustedes, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Evidentemente, aquel amor, entre comillas, que te contagia del SIDA es un amor que nunca vas a lograr olvidar. Una relación incluso chistosa, irónica, pero muy evidente, muy fuerte. Tenemos el segundo cartel de Fukuda, Victoria, también uno de los carteles que siempre me han gustado. Porque la verdadera victoria es no llevar a las personas a la guerra. La verdadera victoria es que no exista la guerra. Y es ese obús, esa bala invertida que en vez de salir entra al cañón. Y la última imagen es una ilustración que también es chistosa, porque nos alude ese teléfono rojo, ese teléfono que en las películas aparece como el que alzan para determinar determinados elementos que pudieran ser, por ejemplo, de guerra, en este caso tiene dos botones. El primer botón dice Batman. Se supone que si uno aprieta ese botón va a llegar Batman, va a resolver todos los problemas, el héroe, el que tiene todas las armas en la mano, el que tiene todas las respuestas, el que nos va a quitar todos los problemas. Pero el segundo botón dice pizza. Y también pudiera aludirnos a que la pizza también nos va a resolver todos los problemas. Y es tan urgente llamar a Batman como llamar al que nos vende o nos va a traer la pizza. Vamos a concluir entonces que los procesos de comunicación visual son también procesos de significación. Porque están dados en la medida en que estos mensajes visuales pues generan una información específica. Una información que nos va a transmitir a nosotros un actuar, una decisión que vamos a tomar. Por lo tanto, la comunicación es ese proceso mediante el cual un individuo transmite determinados estímulos para modificar el comportamiento de otros, de una población determinada. Y es el factor más simple porque establece el funcionamiento de las sociedades humanas. Ahora, para concluir el encuentro de hoy, me gustaría que vieran un animado, un corto de 3 minutos de duración, que se titula The Child, es decir, el niño, realizado por Alex Goffer, y que les va a permitir a ustedes establecer todas estas analogías o todas estas relaciones que hemos visto en el tema de hoy, pero también en las clases pasadas, que tienen que ver con el color, que tienen que ver con la tipografía, sobre todo muy importante, que tienen que ver con la composición, pero me gustaría que presten atención a los 3 componentes del signo, porque lo vamos a ver, en tanto icono, en tanto elemento simbólico y en tanto señal. Y los dejo con este corto. Them that sky shall get, them that's not shall lose. Honey, the baby, it's coming. Okay, let's go. God is on. Hospital as fast as you can. My wife's having a baby. Okay, Bob, as fast as possible. Shit. Goddamn son of a bitch. Them that sky shall get.
baby in the back of my car. Bueno amigos, como siempre espero que el tema de hoy les haya resultado motivador, les haya resultado interesante y que los embulle a continuar asistiendo a estos encuentros televisivos de diseño y comunicación visual. Yo como siempre les recomiendo que estudien, que vayan a la biblioteca, que busquen este libro, Diseño, Diseñar, Diseñado, donde aparece en uno de sus capítulos todos estos elementos que hemos estado referenciando en clase. Y como siempre, les pido que no salgan de la casa innecesariamente, que usen el nasobuco y que mantengan la distancia social. Entonces, sin más, los espero en el próximo encuentro para seguir conversando de diseño y comunicación visual.